superficie? Sí, esa. Sobre esa recta vamos a medir el rumbo geológico entonces. En cualquier parte de la recta que está proyectada en longitud verdadera, perteneciente a la superficie, ustedes van a instalar el sistema geográfico de coordenadas. Yo lo voy a instalar aquí. En ese punto. Norte, sur, este, oeste. Ese sistema geográfico de coordenadas que se utiliza en el plano H, yo lo instalé en cualquier punto sobre esa recta que está en longitud verdadera. Pude haberlo hecho acá en X, pude haberlo hecho acá en A, pero yo lo puse ahí, da lo mismo. Es decir, si yo a ustedes les preguntara en la prueba una pregunta de definición, que a lo mejor una de esas se me ocurre, y les digo a ustedes, definan qué es lo que es el rumbo geológico de una superficie, ¿qué debieran contestar ustedes? El rumbo geológico es el rumbo que adquiere una recta perteneciente a la superficie que está proyectada en longitud verdadera en el plano H. O más simple, el rumbo geológico de una superficie es el rumbo de una recta guía. ¿Cuál es la recta guía? Es la recta que está en longitud verdadera en H. En estricto rigor, el rumbo siempre se mide sobre una recta, tanto cuando estudiamos recta como cuando estudiamos superficie. Y en este caso ustedes tienen dos posibilidades de contestar. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, esta recta está en ese cuadrante y está en este cuadrante. Es decir, el rumbo en este caso podría ser sur-este o nor-oeste. Sur-este o nor-oeste. Y el ángulo que se mide, como estamos trabajando con esa recta, es este. Siempre con respecto o S, cualquiera de los dos. Beta grados. Ese sería el rumbo geológico de la superficie. Veamos este caso. ¿Cuál es la recta que está en longitud verdadera aquí perteneciente a la superficie? AC. Esa recta está en longitud verdadera. ¿Por qué está en longitud verdadera? Porque su proyección acá está paralela a la línea de tierra. Entonces yo tengo que instalar el sistema geográfico de coordenadas sobre esta recta en algún punto. Lo puedo hacer aquí, allá o en cualquier punto de la proyección. Yo lo voy a hacer aquí, en C. Voy a instalar el sistema geográfico de coordenadas norte, sur, este, oeste. Pudiendo haber tomado eso y haberlo puesto aquí, o aquí, o ahí. Según esa ubicación, para medir el rumbo geológico de la superficie ABC, en este caso 2, ¿cuál sería el rumbo de esta recta? Nor-oeste, en ese cuadrante está. Y el ángulo sería ese. En este caso, ¿podemos medir el rumbo geológico de la superficie en este momento? ¿Por qué no? Porque aquí no tenemos ninguna recta en longitud verdadera. Es decir, el caso 3 nos está cojeando en estos momentos con dos variables, con el buzamiento y con el rumbo. En cambio, en estos otros dos casos, yo pude medir el buzamiento y pude medir el rumbo geológico. Pude medir el buzamiento y pude medir el rumbo geológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso 3? Vamos a tener que hacer el mismo paso que dimos en el caso 1. Es decir, vamos a tener que crear una recta que aparezca en longitud verdadera aquí en H para poder medir el rumbo geológico. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a volver a crear una recta auxiliar cuyo trazo sea paralelo a la línea de tierra para que en el plano H aparezca en longitud verdadera. Voy a crear aquí un punto I en F perteneciente a la superficie. Voy a bajar esa información sobre qué lado de la superficie está este punto Y. Sobre el BC. Por lo tanto, acá también va a estar sobre el mismo lado. Ahí Y en H. Y 1, entonces, la proyección de A con Y. Y aquí tengo esta proyección en longitud verdadera. Y esa recta AY
que pertenece a la superficie ABC, está en longitud verdadera en el plano H, por lo tanto yo puedo medir el rumbo aquí. Voy a colocar el sistema de coordenadas en esa posición, norte, sur, oeste y este. ¿Cuál sería el rumbo geológico de esta superficie? Noreste, y este es el ángulo con respecto a la línea norte-sur. Sería noreste, beta grados. Es decir, en este caso 3, resumiendo, yo tuve que crear una recta auxiliar para poder verla en longitud verdadera en el plano H y de esa forma ver su rumbo geológico acá. Pero aprovechando esa misma recta que está ahí, que está en longitud verdadera, como yo aquí tampoco había podido medir qué cosa, el buzamiento, voy a llevar esta superficie a verdadero tamaño, a proyección de canto, en un plano adyacente a H. Y voy a trabajar con esta misma recta que yo acabo de crear para medir el rumbo geológico y la voy a proyectar hacia acá. Voy a crear entonces un nuevo plano que sea perpendicular a la línea de tierra de esta proyección. Si este es H, este es N, y vamos a proyectar el punto B y el punto C también en este plano. Para poder proyectar los puntos de la superficie en este plano N, ¿dónde voy a medir? En F. Esa medida es C. Ahí. Esta medida para el punto A. Y esa medida para el punto B. Y aquí tiene que darse la condición que los tres puntos deben quedar colineales. El punto C en el plano N, el punto A en el plano N y el punto B en el plano N. Y aquí obtuve la proyección de canto de la superficie nuevamente, pero en un plano adyacente al plano H. Por lo tanto, en este caso, yo puedo medir el buzamiento. Ahí está. Buzamiento de la superficie, rumbo geológico de la superficie, verdadero tamaño y cálculo del área de la superficie. Caso 3. Caso 2. Buzamiento de la superficie. Superficie de canto, plano adyacente al plano H. Rumbo geológico de la superficie. ¿Dónde? Siempre en H. ¿Sobre qué línea? Sobre la línea que está en longitud verdadera en el plano H y que pertenece a la superficie. Verdadero tamaño de la superficie, cálculo de área. Caso 1. Rumbo geológico. Medido en H, sobre la línea que está en longitud verdadera, perteneciente a la superficie. Buzamiento, medido en un plano adyacente al plano H, plano T en este caso, pero además la superficie de canto, buzamiento. Verdadero tamaño, caso 1, mostrado a partir de una línea de tierra que crea un nuevo plano adyacente al plano donde está en proyección de canto de la superficie y esa línea de tierra paralela a esa proyección de canto. Mostramos el verdadero tamaño, definimos base, altura, tomamos esos antecedentes, aplicamos la escala para llevarla a la unidad original y una vez teniendo esas dos medidas en la unidad original del problema, aplicamos las fórmulas del cálculo del área de un triángulo y contestamos. Es decir, ahí tenemos las tres variables, verdadero tamaño, buzamiento y rumbo geológico en las tres posibilidades de problemas que yo les puedo entregar a ustedes en la prueba. De hecho, la tarea número 4 que ustedes van a hacer, que yo se la voy a enviar por el sistema LOA, es de esto. Y esa tarea ustedes la pueden hacer y la pueden traer lista y la pueden al día de la prueba, antes de entregarla. Dígame. La tarea no la envío ya ahora. Yo envié a ustedes dos tareas, la 2A y la 2B. Ah, esa fue configurada como 3. Sí. Por eso hablo de la tarea 4. Y en el papel va a decir tarea 3. Entonces, esta tarea de superficie que yo se la voy a enviar a ustedes hoy día y que específicamente les va a aparecer este caso. En este caso, yo les recomiendo que ustedes hagan esa tarea, no se la entreguen al ayudante todavía y la traen el día de la prueba como material de consulta. Además de traer el apunte, problemas. Yo a ustedes les envié 5 problemas más de geometría descriptiva.
les recomiendo que los hagan. Les recomiendo. Si ustedes no quieren hacerlo, no los hagan. No tienen nota. Pero yo les recomiendo que los hagan. Sobre todo hay dos problemas que fueron pruebas en semestres anteriores. Hay dos problemas que fueron pruebas, para que ustedes vean cómo es la mano de lo que se les va a venir el próximo lunes encima, que es la prueba de geometría descriptiva. Ya, pero, pongan atención aquí, falta una cosa aquí, que es la dirección del usamiento. Si ustedes se dan cuenta, en las tres variables que hemos visto nosotros hay números involucrados. Cuando yo a ustedes les pido el verdadero tamaño y les pido calcular el área, ustedes van a tener que medir una variable, base, altura, y aplicar una fórmula y calcular un área. Cuando yo a ustedes les pregunto el buzamiento es un ángulo que se mide con un transportador. Y si yo a ustedes les pido el rumbo geológico de la superficie, es un ángulo con una orientación geográfica, también se mide. Es decir, estas tres respuestas requieren de números para contestar. Pero esta última variable, que es la dirección del buzamiento, solamente se dibuja, pero tiene un significado físico. ¿Qué es lo que es la dirección del buzamiento? Voy al modelo. Si esta es la superficie modelo, la escuadra, ahí, la dirección del buzamiento va a ser el sentido de caída de agua que tenga la superficie. Es decir, si esta es la superficie y yo dejo caer agua desde el techo, ¿hacia dónde va el agua? Obviamente, hagamos cuenta que no tiene entonces el agua va a ser pavo. Es liso. Si yo lanzo agua desde arriba, ¿hacia dónde se va? Lo lógico que ustedes piensen, no, se tiene que ir hacia el punto más bajo, hacia allá tiene que irse el agua, derechito para allá. Y no es así. No necesariamente, porque yo basta con que incline esto, ahí. Si yo tengo ahí, vean la lógica. Por ejemplo, si la superficie está en esa posición, ¿hacia dónde se va el agua si cae aquí? ¿Se va hacia allá? Por aquí. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente el agua escurre hacia el punto más bajo de la superficie. ¿Queda claro? Bien. Por lo menos alguien me dijo que sí. Porque muchas veces yo pregunto, ¿queda claro? Y no me contestan, que es peor. Entonces, que me haya hecho una persona que sí, yo quedo tranquilo, más tranquilo. ¿Cómo se indica? Fíjense bien. Pero por favor, tomen atención. Yo voy a dibujar aquí, miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una flecha. ¿O no conocen una flecha? Una flecha es eso. Cada vez que yo a ustedes les diga, indique la dirección del buzamiento, lo primero que ustedes tienen que asociar a una flecha. Ya, ok, perfecto. Cuando yo les pregunte por eso, entonces la pega de ustedes, ¿cuál va a ser? Traer esta flechita para acá, ¿y dónde la dibujo? Esa va a ser la pega. ¿Queda claro, no? Ya. Primero, esta punta de flecha, cuando yo les pregunte por la dirección del buzamiento, siempre se va a dibujar en el plano H. Siempre. Si usted esta flechita la dibuja en otro plano que no sea H, les voy a poner un 1. Un 1. Aunque me echen de la universidad. Porque eso va a significar que lo que yo estoy explicando en estos momentos no les quedó claro. Entonces, yo... Última vez que repito, me pregunta por la dirección del buzamiento de la superficie ABC. Ok, flecha. Ahí está la cosa, la traigo acá. ¿En qué plano la dibujo? Ah, en T. Perfecto. Espero que no suceda el lunes eso. Si yo, el lunes ustedes están haciendo la prueba, yo empiezo a pasear por ahí, y ustedes sienten que yo me río levemente, es porque alguien está colocando la flecha en otro plano. Espero que no me vean. Bien, pero ¿dónde? O sea, yo sé que tengo que venir con esta punta de flecha aquí, a este plano. O a este plano en este caso, o a este plano H en este caso. ¿Dónde? Ya, lo que van a hacer ustedes, van a identificar la recta que está en longitud verdadera en el plano H.
Aquí. Ah, perfecto. Esta punta de flecha es perpendicular a esa línea que está en longitud verdadera y se dibuja a partir de esa línea. Es decir, esa punta de flecha que está ahí, en este caso, podría ser así o podría ser así. Perpendicular a esa línea que está en longitud verdadera. Puede ser a ese lado o hacia ese lado, en cualquier parte. Miren, puede ser perpendicular, la puedo dibujar ahí, ahí, aquí, aquí. ¿Con qué longitud yo dibujo esta línea? Con la que yo quiera. Puede ser bien larga o puede ser más corta. Ustedes deciden. ¿Y en qué posición? En cualquier posición aquí. Puede ser ahí, acá. Lo que no saben en estos momentos es que esa flecha que yo voy a dibujar aquí, si es hacia ese lado o es hacia este lado. En este caso, ¿cuál es la recta que está en longitud verdadera aquí? Esa. Por lo tanto, ¿qué posibilidades tiene esa flecha de dirección del buzamiento? ¿Ser así o ser así? Veamos acá. ¿Cuál es la recta que está en longitud verdadera aquí en el plano H? A, Y. Por lo tanto, esa punta de flecha puede ser ahí o puede ser así, perpendicular a esa línea. ¿En qué se tienen que fijar para ustedes decidir hacia qué lado va esa punta de flecha? Tienen que fijarse en el punto más bajo de la superficie o el punto de la superficie que está más cerca del piso o el punto de la superficie que está más cerca del plano H. ¿Dónde ustedes pueden ver ese punto? En F. En este caso número 1, ¿cuál punto es el que está más cerca de la superficie del plano H? Vamos a F, C. Este es el punto que tiene menos cota, quiere decir que ese es el punto que en la realidad, en el espacio, está más cerca del piso. Acá, en este caso, ¿cuál punto está más cerca del plano H? A y C. Estos dos están a la misma dirección. Ya vamos a ver qué pasa acá. Y en este caso, ¿cuál es el punto que está más cerca del piso? C también. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esa punta de flecha que indica la dirección del buzamiento en el caso 1? Perpendicular hacia el lado del punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? C. Como la línea es perpendicular a esta, yo voy a dibujarla aquí. Ahí está la dirección del buzamiento. ¿Qué es lo que indica esa dirección del buzamiento? Que hacia allá se desplaza el agua o la caída de agua de la superficie. No significa que la dirección de caída de agua vaya hacia el punto C, sino que la perpendicular está hacia el lado del punto más bajo. En este caso, como hay dos puntos más bajos, claramente la perpendicular podría ir hacia allá, así. No, porque el punto B es el más alto. ¿Qué significaría si yo dibujo la flecha así? Que el agua sube. Y el agua, por gravedad, cae. Por lo tanto, aquí es hacia acá. Bájala. Y acá, ¿hacia dónde llega? La perpendicular, la flecha. Hacia el punto C. ¿Hacia dónde está el punto C? ¿Hacia el lado de allá o hacia el lado de acá? Hacia acá. Ahí está. Con la longitud que ustedes quieran y en la posición que ustedes quieran, dibujan esa perpendicular. Y a eso se le llama dirección del buzamiento. Y eso es todo. Geometría descriptiva. Se acabó. Hasta aquí llega el temario y la materia para la prueba del próximo lunes. Yo puedo preguntar.